Y bien, pues como sabemos, hoy terminó la fase oral. Hoy fue el día de los alegatos, de la última réplica chilena, digamos, a los alegatos peruanos. Y hemos invitado al embajador Eduardo Ponce y al historiador Daniel Parodi para comentar este último día y en general hacer un balance de toda esta fase oral. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Bueno, embajador, a ver si podemos hacer, ¿qué ha sido lo saltante el día de hoy? ¿Qué nos puede usted decir? ¿Cómo podemos sintetizar lo que se ha dicho el día de hoy? ¿Hay alguna novedad? Bueno, había un planteamiento chileno para impugnar en buena cuenta la competencia de la Corte, en lo que se refiere a fijar el punto de partida de la línea, digamos, de la delimitación marítima, ¿no? Si debe ser el punto Concordia o el hito número 1. Y claro, eso puede significar que lo que están diciendo es, oiga, usted no tiene competencia para eso, por lo tanto no puede tampoco delimitar. ¿Qué le ha parecido esa? Esa ha sido una sorpresa. Bueno, no lo ha sido para mí, porque el Tratado del 29, como alguna vez hemos comentado en tu mismo programa, establece el arbitraje del presidente de los Estados Unidos para cualquier desacuerdo relativo a la frontera que se fija en ese acuerdo. Entonces, no es una sorpresa. Lo que es una sorpresa es que haya salido a relucir a estas alturas, sí, pues, ¿no? Con un camino ya tan avanzado y en la parte, el día final de los alegatos. No creo yo que la Corte se inhiba, ¿no?, en términos de jurisdicción, de ir al fondo del asunto y cumplir con los pedidos de la parte demandante, sea positivo o negativamente, solamente entre comillas, por un punto tan importante como este, ¿no? Que deriva, a mi juicio, además de un error que cometió Chile al crear una controversia alrededor de este asunto. Una controversia que en realidad parte del acuerdo de 1968, ¿no?, para construir los faros de enfilamiento y poder señalizar el paralelo sobre el mar, ¿no? Entonces, para hacer eso de manera que los faros pudieran ser emplazados uno junto a la línea fronteriza pero en territorio peruano y el otro junto a la línea fronteriza pero en territorio chileno, tuvieron que tomar un hito como referencia. El hito número 1, lo hicieron alrededor del hito número 1, entonces. Sí, pues, exactamente. Pero de ahí el Perú no se dio cuenta que eso estábamos perdiendo. No era cuestión de darse cuenta, porque como yo decía en otro de tus programas, no había problema en ese entonces, ¿no? En ese entonces no había surgido este problema que proviene de la negociación de la Convención del Mar, que es donde se crea y donde se trata de conjugar el principio de la solución equitativa. Pero hay un pequeño espacio más allá del tema marítimo, hay casi 3 hectáreas que el Perú pierde con esas 3 hectáreas. Uno dirá, no es gran cosa, no. Pero al poner el hito, digamos, la frontera marítima en el hito número 1, uno estaría perdiendo 3 hectáreas. Sí, pero digo que es un error de Chile haber interpretado que eso le daba pie para cuestionar la delimitación del Tratado del 29, ¿no? Porque es un evidente error a mi juicio, ¿no? El Tratado del 29 establece que la línea fronteriza tiene que ir a 10 kilómetros al norte del puente sobre el río Utah, ¿no? Entonces, la frontera terrestre no puede terminar en el hito número 1 porque quedaría un espacio, claro, ahí la posición, sin delimitar entre el hito número 1 y la orilla del mar. Entonces, de acuerdo con los trabajos y el acta que firmaron los dos países al más alto nivel, porque fue esto naturalmente aceptado por los dos gobiernos, esa línea hace un radio, ¿no?, a partir del puente del río Utah, y los 10 kilómetros distan tanto hacia el hito como hacia la orilla del mar, en el punto donde la frontera toca el mar. En el punto virtual llamado Entonces, Concordia. La Corte puede abocarse al tema, independientemente que pueda pensar o pueda entregarles a las partes la obligación de cumplir con el Tratado del 29 y definir este asunto, ¿no? Pero puede realmente abocarse al tema, porque claro, los chilenos están diciendo, oiga, esto es competencia de Estados Unidos según el Tratado del 29, como acaba de señalar el embajador. Entonces no es competencia de
de la Corte. Pero claro, es una especie de jugarreta para decir, oiga, usted no puede fijar el punto, porque eso le compete a Estados Unidos, y por lo tanto tampoco puede fijar la línea demarcatoria marítima, salvo que la Corte fije dos líneas, una para el caso que la línea parte del punto Concordia y otra para el caso que manda delito número 1. Bueno, ¿Qué opina usted sobre eso? No porque Chile trace una aparente jugarreta, que es lo que nos da a todos la impresión, la Corte va a pisar el palito. De todas maneras, los fallos de la Corte son indiscutibles, ¿no? Entonces, en todo caso, hay que ver cómo avanzan los acontecimientos. Yo, Jaime, dado que ha terminado la presentación chilena, quería hacerte un comentario sobre eso. Me parece que Chile en general se equivocó. Me parece que se equivocó desde 1986, cuando Perú presenta el memorándum Bácula pidiéndole negociar la frontera. Me parece que hay un Chile que se pone a la defensiva, que un poco por su tradición histórica actúa como la fortaleza sitiada y se parapeta en la tesis del paralelo, ¿no? Y por consiguiente se parapeta en una posición débil, lo cual ha demostrado Bundy cuando ha dicho que en realidad la cartografía chilena que habla del paralelo como frontera es posterior al memorándum Bácula. Entonces, ¿qué tenemos hoy día en La Haya y como posición chilena? Una posición que tiene como argumento central la defensa del triángulo interior en base a la práctica fundamentalmente y a su tesis del conjunto de instrumentos, porque la tesis chilena ha mutado de la declaración de Santiago como el Tratado de Límites a la declaración de Santiago ayudada por la declaración del 47, la del 54 y tal, que es una tesis que, bueno, tiene el apoyo de la práctica, pero que finalmente es vulnerable. Y dos tesis más que son prácticamente indefendibles, que son las del triángulo exterior, que es el mar abierto, que es el altamar de Chile, y que en cambio está dentro de la proyección de las 200 millas peruanas, y el tema del hito Concordia, que más allá de que nos hayamos podido equivocar en el acta de 1968, un tratado de límites como el del 29 tiene mucho más peso, ¿no? Entonces, cuando yo veo la exposición chilena, que es una exposición buena profesionalmente, yo encuentro en general a Chile en una posición débil y quizá con la necesidad, más allá de este juicio, de replantearse su relación con los vecinos de la región. Chile ha sido un país muy hacia afuera los últimos 20 años, muy hacia los TLC, que está bastante bien, pero creo que tiene que trazarse una relación horizontal, más horizontal con los vecinos de la región. Creo que al no medir esto, al pensar que por ser el país fuerte iba a imponerse de determinada forma, es que ahora se halla en La Haya expuesta defendiendo posiciones un tanto débiles. Esa es mi lectura general de la posición chilena. Embajador, ¿usted concuerda con eso? Bueno, no necesariamente en términos de la contraposición de argumentos que ha habido en la Haya, ¿no? Yo creo, y lo decía en algún otro programa, me parece, que al iniciar su presentación, el primer párrafo, ¿no?, de la intervención del profesor Pelé situó la controversia de manera comprensible, y por eso es que yo quiero leer ese párrafo porque Pelé es el abogado peruano. Exactamente, claro, ¿no? Él dijo lo siguiente, yo he traducido su intervención que fue en inglés, ¿no? ¿En inglés o en francés? No, él habló en inglés. Siendo francés. ¿Qué te parece? Qué raro los franceses que son tan orgullosos y vanidosos de su idioma. Bueno, se dirigió al presidente y a los miembros y comenzó diciendo, ¿no? Raramente, excepcionalmente, una disputa ante esta augusta corte ha sido marcada por un conflicto tan claro de enfoques jurídicos. Rayita. Perú les ha planteado a ustedes un caso muy simple de delimitación marítima. Chile
intenta transformarlo en un incomprensible y muy complejo caso que concierne especialmente al derecho de los tratados, ¿no? Entonces, lo que esto quiere decir en cristiano es lo siguiente: como nuestro amigo el doctor Parodi ha señalado, la posición de Chile alrededor de la delimitación jurídica es así, más allá de los comentarios históricos o políticos, pero desde la vertiente de cómo se gestó todo este derecho, es evidente que la interpretación de los tratados es un punto absolutamente vital, ¿no? A diferencia del caso de Nicaragua y de muchos otros casos, en el caso peruano-chileno hay unos tratados específicos dedicados a esta problemática que son considerados como tratados en sentido lato, y así también el profesor Pelé lo reconoció. Es un tratado, la Declaración del 52, pero no es un tratado de límites. Siendo un tratado, procede todo lo que es la interpretación de los tratados dentro del marco de una convención que es más general que la Convención del Mar, como es la Convención de Derecho de los Tratados de Viena de 1969. ¿Y de ahí qué se desprende? Que la Corte, como es natural, tiene que interpretar esos instrumentos que son la Declaración del 52, el Convenio del 54, que es parte integrante, según su propia letra, de la Declaración del 52, y que fue suscrito en Lima por el canciller del Perú, conjuntamente con otros 5 convenios, igualmente de ejecución de la Declaración del 52, y todo esto precedido, como tantas veces lo hemos conversado, del decreto peruano de 1947, ¿no? que fue el que estableció la frontera a 200 millas de la costa, siguiendo la línea de los paralelos, ¿no? Entonces, ahora, lo que yo he escuchado esta mañana decir a algunos de los abogados chilenos, ¿no? Es más o menos lo siguiente, si no esta mañana, en alguno de sus alegatos anteriores, que habiendo sido establecida la frontera de las 200 millas en el decreto peruano y en la declaración chilena hacia la comunidad internacional, lo único que se consideró necesario hacer en la conferencia de Santiago fue tocar el tema de las islas, que se hace en el artículo 4 de la Declaración de Santiago, que tiene un punto, ¿no? Que su primera frase se refiere a las islas, pero a partir de la primera frase no se refiere a las islas, a partir de la primera frase se refiere a la zona marítima, ¿no? Y una forma de entenderlo es que con esa formulación amputa la proyección, ¿no? de unas 200 millas a partir de las islas que pueda transponer la línea de los paralelos, que es una forma de entenderlo con bastante lógica, ¿no? No, pero ahí la referencia al paralelo se refiere a la existencia de islas, eso sí está claro en la primera frase, no en la segunda. Yo, Jaime, sobre eso tengo una respetuosa discrepancia con el embajador, ¿no? Yo he estado analizando mucho los preámbulos de todos estos documentos, porque creo que establecen la naturaleza de los instrumentos, ¿no? Porque un poco la tesis peruana es que no hay un tratado de límites. Entonces, y creo que la declaración de Santiago es débil como propuesta de tratado de límites. Me explico. Si el corazón del conjunto de instrumentos a los que apela Chile es la Declaración de Santiago, a lo que se le suman otros instrumentos, entonces es bastante débil, ¿no? Si es que vemos el preámbulo de la Declaración de Santiago, en el punto 1 dice: los gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y procurarle los medios para su desarrollo económico. Y el 2, y aquí me quedo: en consecuencia es su deber cuidar de la conservación y protección de los recursos naturales. El punto 4
que menciona el embajador, dice: en el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviese menos de 200 millas marítimas, y sigue, siempre es relativo a las islas. Además, un tratado de límites debería tener una carta náutica, debería establecer las coordenadas, entonces dista mucho de ser un buen punto de partida para la tesis chilena del conjunto de instrumentos, al menos es como yo lo veo. Ahora, hoy día el abogado Crawford, chileno, del gobierno chileno, señala que critica al profesor Lo, al abogado del Perú, dice que el profesor Lo se basa en un supuesto derecho de equidistancia que ya es anacrónico. Ha dicho que el derecho de equidistancia es anacrónico. Ese argumento sí, para mí ha sido completamente novedoso, cuando se supone que lo moderno es la equidistancia. El artículo 15 de la CONVEMAR dice que si no existe un tratado, en otras palabras, por supuesto, si no existe un tratado de límites entre los países, porque si tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo, eso se respeta, entonces se aplica la equidistancia. O sea que es un argumento equivocado. No, lo que dice el artículo 15 de la CONVEMAR, es que ninguno de los países, sea que tengan costas adyacentes o que queden frente a frente, puede extender, ¿no?, su zona de una manera que no contemple las circunstancias especiales y los derechos históricos. No habla de la equidad, el artículo 15 de la Convención del Mar. Los artículos que hablan de la equidad en la Convención del Mar son los artículos 74 y 83, referidos a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental. Y cuando lo hacen, lo que establece es que deben buscar a través de un acuerdo de los estados una solución equitativa, o sea, las dos cosas. Se produjo en la negociación de la CONVEMAR una discrepancia, aquellos que querían imponer el criterio de la equidad solamente y aquellos que querían preservar la decisión soberana de los estados, lo que al final se trasuntó en la redacción, que incluye tanto el acuerdo entre las partes como la solución equitativa que deben buscar, ¿no? Entonces, esa es una precisión indispensable para entender eso, ¿no? En lo que se refiere a la declaración, a la forma, o sea, nosotros estamos exigiendo que Chile nos presente un tratado de límites de acuerdo a ciertos parámetros o características que el profesor Bondi señaló con toda precisión, ¿no? Una de las cosas que esta mañana fue señalada, tomando como ilustración el tratado que delimita los límites entre Colombia y el Ecuador, ¿no?, fue que de esos 5 requerimientos, 4 no están incluidos en ese tratado colombo-ecuatoriano sobre límites marítimos, y hay que decir obviamente que Colombia no solamente adhirió a la Convención de Derecho del Mar, sino que participó en la conferencia de 1952 como un observador, ¿no?, a quien se le solicitó inclusive que transmitiera a su gobierno lo grato que sería para los otros 3 signatarios que ellos también se sumaran desde esa época, ¿no? Entonces, bueno, pero Colombia y Ecuador han firmado libremente entre ellos un tratado. Sí, claro. Eso está pues al margen de cualquier, digamos, ahí no hay un disenso como lo hay entre Perú y Chile. No quiero decir eso, sino que ese tratado de límites entre ellos dice que no reúne los requisitos que están en la CONVEMAR. Eso es lo que yo no he visto. Pero eso es una decisión libre de los dos estados. Yo creo que, si me permites, hay 3 elementos que mencionar. A ver, un segundito, tenemos que ir, me están pidiendo una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Hola papá, hola mamá, esta Navidad no la voy a poder pasar con ustedes, porque ustedes la van a pasar conmigo. Pueden cambiar muchas cosas, pero la magia es siempre la misma. Vive la nueva Navidad solo en Saga Falabella. Sonríe, por cada 99 soles de compra con tu CMR participa en el sorteo de un auto diario.
Ay, no te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte 1.000.000 de soles. Además, hay premios de 20.000 soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de Crédito BCP. Marca 1977 ahora. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977. Recuerda, marca el 1977 antes del 00. América Tel. Ay, no te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte 1.000.000 de soles. Además, hay premios de 20.000 soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de Crédito BCP. Bien, seguimos conversando con el embajador Eduardo Ponce y con Daniel Parodi, historiador. Doctor Parodi, usted estaba señalando algo. Sí, yo quería hacer una aclaración. Yo hablé de equidistancia, ¿no? Lo que dice el artículo 15 de Convemar, ¿no?, es cuando las costas de dos estados sean adyacentes o se hayan situadas frente a frente, ninguno de dichos estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base, etcétera. Sí, pues. El segundo punto que quiero mencionar es un elemento débil que tiene la tesis chilena del conjunto de instrumentos, que es el artículo 74 en el párrafo 3 que mencionaba el embajador, que dice: en tanto que no se haya llegado a un acuerdo conforme a lo previsto en el párrafo 1, los estados interesados con espíritu de comprensión y cooperación harán todo lo posible por concertar arreglos provisionales de carácter práctico, y durante ese periodo de transición no harán nada que pueda poner en peligro u obstaculizar la conclusión del acuerdo definitivo. Tales arreglos no prejuzgarán la delimitación definitiva. Entonces, todo este conjunto de instrumentos que alega Chile puede entrar dentro de esa condición. Y el último elemento en el que quiero reiterar, ¿Eso dónde estaba? Esto está en Convemar, el párrafo 3 del artículo 74. Y el último elemento que quiero reiterar es el de la intertemporalidad. El derecho del mar hasta el siglo XVIII eran 3 millas, dependía de las balas de cañón, hasta donde llegaban las balas de cañón. Después se pasó a 12 millas. Recién a mediados del siglo XX se traza la tesis de las 200 millas como algo muy pionero y con la intención de proteger las especies marítimas de la depredación. Ya se regula la cuestión de las fronteras laterales del 82 en adelante. Por consiguiente, el conjunto de instrumentos que apela a Chile también es anacrónico, o sea, corresponde a una época donde todavía no se aplican las fronteras laterales entre los países. ¿Cómo es que Chile, no me quedó claro, respondió a la pregunta enigmática, digamos, del juez marroquí? La respondió de una manera muy simple. Dijo que los hechos respondían de por sí, porque lo que se hizo fue precisamente delimitar. O sea, la pregunta del juez marroquí presuponía que sin normas del derecho internacional que lo permitieran, los países no podían efectuar una delimitación. Quiere decir, no, en sentido inverso, que si fuera cierta esa presunción, los países no habrían ni adoptado los decretos de 1947 y menos todavía la declaración del 52 y sus convenciones. No, la pregunta era si tenían derecho a fijar 200 millas. No lo tenían, pero el derecho lo crea la necesidad, es lo que postula la declaración, lo que postulan los decretos, y eso se ha convertido en derecho. Y también, esa fue la respuesta chilena. Posteriori, sí, claro, a posteriori. A posteriori así se como convierte, a posteriori se también es en derecho. El comentario sobre la provisionalidad de los acuerdos, porque provisionalidad pues significa que uno conoce hacia dónde va, ¿no? Esta provisionalidad a posteriori, ¿no? La Convención del Mar es de 1982. Y es un poco difícil suponer que en 1952 se estuviera presumiendo que se iba a llegar a lo que se llegó en 1982 y por lo tanto se hicieran arreglos provisionales. Sobre esto yo tengo un dato, Jaime.
En 1967, 25 estados mantenían el límite de las 3 millas marinas, 66 estados habían fijado un mar territorial de 12 millas y solo 8 estados habían fijado un límite de 200 millas. O sea, la cuestión de las 200 millas estaba todavía germinando, estaba todavía por crearse. De acuerdo. Una pregunta, el abogado Colson, abogado del Estado chileno, reforzó su posición señalando la existencia de la Resolución Suprema 23 del 12 de enero de 1955 adoptada por el presidente Manuel Odría. Sí. ¿A qué se refiere esa resolución, ¿no? ¿Y por qué la citó como una prueba, digamos, de la posición chilena? Porque la lectura de la resolución lo significa claramente. Es una resolución en la cual se dispone que se delimite la zona marítima del Perú de acuerdo con lo establecido en la declaración del 52, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la frontera externa, digamos, a las 200 millas, como a las fronteras laterales. Esa es la letra ¿Dispone de las fronteras laterales? Claro, ese es uno de los actos propios de carácter ejecutorio que el mismo canciller, ¿no? Porque fue David Aguilar Cornejo, el canciller de Odría, firma 3 años después de la declaración del 52, ¿no? A ver, yo tengo una precisión sobre eso, sobre la resolución 23 del 55, ¿no? En realidad dice una línea paralela a la costa peruana y a una distancia constante de esta de 200 millas náuticas. Y respecto del paralelo dice, de acuerdo con la cláusula cuarta de la Declaración de Santiago, la de las islas, ¿no es cierto?, limitaba el trazado del límite exterior del dominio marítimo del Perú al paralelo referido en esa disposición. Entonces, la tesis peruana es que se aplica al título 4 de la Declaración de Santiago, aplica al caso peruano-ecuatoriano porque hay islas. De acuerdo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. No sé si queda algo por resumir muy brevemente o... Que estoy muy satisfecho con la participación de los dos países y con que el Perú, más allá del resultado que obtengamos en La Haya, haya seguido una política de Estado tanto tiempo y que nos muestre tan serios ante la comunidad internacional. Creo que eso es algo que resaltar. Sí, yo creo como el doctor Parodi, que los dos países han dado un ejemplo de respeto mutuo, de seriedad, de manejo apropiado, de preparación y de escoger unos equipos jurídicos impresionantes en ambos casos. Yo creo que los alegatos han permitido aprender muchas cosas que por lo menos en lo que concierne a la opinión pública peruana se desconocían hasta estos días, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las actas de la conferencia de 1952, en la cual no solamente se aprobó la declaración de Santiago como tal, sino además una declaración que concernía, ella sí, a cuestiones propiamente pesqueras, ¿no? Son los dos documentos solemnes que se aprueban en Santiago en 1952. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Daniel Parodi, historiador, y al embajador Eduardo Ponce por su participación en el análisis del último día y del final en general de la fase oral del proceso de La Haya, que debe culminar en aproximadamente unos 5 meses quizás, ¿no? O más, alrededor de mayo o junio. El único problema es que ahí vamos a estar en plena campaña electoral chilena y ojalá que los candidatos pues reaccionen bien ante un eventual fallo que pudiera no darles la razón. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Vamos a una pausa y regresamos con Eduardo Durán, director general de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Vamos a hablar de este tema que es muy importante, que como no está en el día a día, por lo general es un asunto sobre el que no se conversa mucho, pero es de enorme, importancia y puede tener una repercusión muy grande si es que no desarrollamos una política para, adaptarnos, para contrarrestar los efectos del cambio climático. Regresamos.